nuestro Dios. Quien te saluda en esta tarde es el pastor Ramón Acevedo, cual estamos aquí para estar compartiendo este tiempo junto a Radio Cristo Vive, un Radio Betel, un Radio Ebenezer. Así que estamos ya en este momento para estar compartiendo, vamos a estar un momento de oración, de clamor a nuestro Dios, para que sea Dios administrándonos a través de su Espíritu Santo y guiándonos en toda palabra. Gloria a Dios, gracias Jesús. Sí, Señor. Gracias, Padre amado Dios, en este momento de estar en tu presencia, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, en esta oportunidad, para darte la gloria a ti, Señor. Gracias porque una vez más, Dios mío, nos permite poder conectarnos a través de estas radios, Dios, a través de estas radios digitales, Señor, donde podamos expandir tu palabra, que es palabra de poder, palabra de autoridad. Dios mío, Señor, para cuántas vidas, cuántas almas. Dios amado, que en esta hora, Dios mío, Señor, en cual permitiéndonos, Dios, en que tu nombre, Dios mío, sea glorificado para gloria, honra de ti, Dios. Mi querido Dios, que tomes el dominio, el control de mi vida, Señor. Padre, Dios mío, que tú tomes el control de todas mis emociones. Dios eterno, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Mi amado, querido Dios, bendiga, Señor, cada oyente que estará escuchando, Señor, los audios, Padre mío, en cual será compartido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, glorifícate más en este momento, en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra en esta hora. Vamos a ir al libro de Salmos. Vamos a estar buscando este Salmo número 30 para estar compartiendo con cada uno de ustedes que están allí en la sintonía, esperando que realmente Dios pueda bendecir tu vida, bendecir tu alma, tu espíritu, en todo lo que allí con respecto a los planes y propósitos de nuestro Dios. El Salmo número 30, vemos en esta palabra, en este libro, el libro de los Salmos, especialmente el Salmo número 30, es atribuido también al rey David, y es titulado como Cántico para la dedicación de la casa, aunque históricamente puede relacionarse con la dedicación del palacio de David o anticipar el templo de su hijo, que su hijo levantaría. Espiritualmente revela algo más profundo, la dedicación del corazón después de haber sido levantado de una crisis profunda. Qué tremendo, ¿no? Tremendo es estas cosas. Este salmo describe el proceso espiritual de alguien que pasó por disciplina, angustia y quebranto, pero experimentó la restauración divina de parte de nuestro Dios. Gloria a Dios. El versículo 1 dice de este salmo: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegren de mí. Qué tremendo cuando nosotros empezamos a glorificar a Dios, empezamos a exaltar la gloria de Dios, y vemos, hermanos, que allí cuando dice te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, David comienza exaltando a Dios porque fue levantado. La palabra exaltado implica ser sacado de un pozo. ¿Cuántos, verdad? ¿Cuántos no hemos pasado por ese momento? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por ese momento de la desesperación? Por ese momento de angustia. Por ese momento que anhelamos que alguien se acerque a nosotros y nos extienda su mano para salir de esa situación. Por esto que el mismo David lo expresa: te exaltaré o te glorificaré, Jehová, porque me has exaltado. Aleluya, lo has sacado del pozo. Alabado sea Dios.
mirando al texto paralelo del Salmo 40, versículo 2, donde dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Muchas veces Dios permite prueba, pero no permite que el enemigo tenga la última palabra. No, la última palabra, recuerda que siempre la tiene Dios. Siempre Dios tendrá la última palabra. Por eso es que cuando viene la exaltación, viene cuando después que nos humillamos, cuando viene una humillación en nuestras vidas, porque muchas veces pensamos que somos fuertes, que todo lo podemos, que todo tenemos el derecho de hacer conforme a lo que está en nuestro pensamiento, pero no, la palabra de nuestro Dios, por esto que este Salmos expresa esto, por eso decía que este Salmo, el mismo David, empieza, ¿no es cierto?, con un cántico de dedicación a la casa, aunque históricamente se ve en el libro, puede relacionarse con la dedicación del templo, del palacio, de David, o anticipar al templo que su hijo levantaría. La dedicación del corazón después de haber sido levantado de una crisis profunda. Es tremendo, hermanos. Por eso dice el versículo 2, dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Por qué, hermano, expresa esto? Porque el salmista no es que estaba enfermo de salud, no estaba allí pasando por esa situación física, sino que estaba enfermo en su situación espiritual. Por eso es que él mismo reconoce, por eso que podemos ver el clamor que hace este varón. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Hermanos, espiritualmente la sanidad no es solo físico, sino emocional y espiritual. En tus emociones puedes estar enfermo. En la vida espiritual también puedes estar enfermos espiritual por cuántas cosas que muchas veces nos toca pasar como ser humano. No estamos exentos de no pasar esa situación, sino que debemos pasar. Por esto que el mismo salmista hace esta expresión, hace este clamor, y cuando dice, a ti clamé y me sanaste. Cuando el alma clama con sinceridad, mira, hermano, el cielo responde. Quiere decir su presencia. Dios mismo responde al clamor que elevamos delante de la presencia de Dios. Jeremías, el profeta, dice, clama a mí y yo te responderé. Dios mismo le dijo, clama a mí y yo te responderé. Versículo 3 dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida. David reconoce que estuvo, mire, me hace recordar esto cuando estuve allí internado, cerca de la muerte. Qué tremendo, hermanos. Aquel que lo vivió, estas cosas, tiene otra manera de expresar, porque como lo dijo este mismo David, el rey David, oh Jehová, me hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida. Hermanos, cuando nuestra alma prácticamente se está muriendo, no hay otra cosa que podemos confiar, podemos decir la mejor medicación, la mejor atención médica, los mejores profesionales, todo lo que podamos expresar muy claro, pero mira, hermano, el dueño de la vida es Dios. Es Dios. Por eso es que cuando el alma está en esta circunstancia, recurre solamente a Dios. No recurre a ninguna otra cosa, no, a Dios.
Alabado sea Dios. Por eso que David reconoce que estuvo tan cerca de la muerte. Hay momentos donde el alma desciende al Seol, lugar de muerte espiritual. Y cuando hablamos de la muerte espiritual, no es que estamos hablando de una muerte física, no, hablamos de una muerte espiritual cuando hay depresión, cuando hay culpa, cuando hay angustia, cuando hay tantas estas cosas que allí empieza a morir espiritualmente la persona. David muchos momentos pasó de angustia, muchos momentos pasó de depresión, pasó con muchas culpas. Pero Dios tiene el poder para resucitar lo que parecía terminado. Todos esperaban lo terrible para mi familia. Mi familia esperaba, según los diagnósticos, donde no había esperanza, pero bueno, ellos creían y seguían creyendo en que Dios haría la obra. Hubieron hermanos que tomaron su tiempo, siervos de Dios, de diferentes lugares, donde se reunían a orar a pesar de las condiciones que era de atrás del COVID-19. Donde mi corazón ya se estaba no teniendo fuerza, no tenía la fuerza para continuar, estaba muy debilitado. Por eso es que cuando podemos ver que Dios tiene poder para resucitar lo que parecía terminado. El apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dios nos da vida cuando estamos muertos en pecado. Cuando todos decían que esta persona no va a cambiar, esta persona lo único que es problemático y esto y aquello y lo otro, pero muchas veces nos olvidamos que somos su creación. Y aun cuando venimos a los pies de Cristo, Dios es el que obra para bien. Versículo 4 de este Salmo número 30. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Hermanos, cuando realmente podemos celebrar en adoración a Dios, muchas personas entienden mal porque, bueno, gloria a Dios porque salió, aleluya, de la deuda, de la angustia. Pero hermanos, cuán grandes nosotros nos olvidamos de las obras poderosas que Dios ha hecho, no solamente con las cuentas, no solamente con esas deudas, no, la gran deuda que pagó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, allí muriendo en la cruz del Calvario y darnos salvación y vida eterna. El testimonio en cual muchos nos veían de una manera inservible, que éramos más problema para la sociedad, que para que podamos servir, ser una persona servicial. El testimonio, hermanos, se convierte en adoración pública. ¿Cuántas veces nos habrás escuchado que dijeron, pero tú no eras aquella persona que esto y aquello, y empezaban a enumerar tus obras malas, y que ahora estaban adorando a Dios porque cambió esa personalidad, cambió esa persona? Miren, hermanos, es tremendo cuando allí por medio de nuestro testimonio hay una adoración pública donde la gente dice, realmente Dios tiene un poder para cambiar la mentalidad de toda persona. Cuando Dios te levanta, tu experiencia se vuelve mensaje para otros. Claro que sí. Versículo 5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Qué tremendo, hermano. Este versículo es el corazón del Salmo. Hermanos, cuando muchas veces pasamos por estas cosas, porque a veces las disciplinas es temporal, el favor de Dios, hermanos, permanece para siempre. Es permanente.
Cuando vemos espiritualmente la noche, hermanos, la noche representa el proceso. Qué tremendo, ¿no? Las noches, esos momentos de proceso, donde la noche, ¿será que está tu amigo? A veces no va a estar tu esposo, a veces no va a estar tu esposa, no estarán tus hijos, no estarán tus amigos, tus vecinos, nadie. Porque en esa hora muchos supuestamente, entre comillas, descansan. Pero en ese momento de la noche es donde comienza el proceso. El mismo salmista dice en uno de sus libros, aún en la noche mi conciencia me enseña. Qué tremendo es nuestro Dios. Por eso vemos que la palabra, la noche representa el proceso. La mañana representa la revelación y la restauración. Mira, hermano, yo no anhelaba otra cosa, ver reflejar ese nuevo amanecer. Yo esperaba por minutos que entrara ese personal para que levantara esa cortina de hierro que resguardaba allí esa sala y esa puerta-ventana que daba hacia la calle. Yo lo que quería ver ese cielo. Y para colmo esos tiempos, eran tiempos de mucha lluvia, y veía esos días nublados, pero yo veía la luz del día. ¿Y sabe lo que era eso, hermano? Era el momento de quebrarse. Yo me quebraba ante la presencia de Dios. Decía, gracias a Dios por darme un día más. Gracias, Padre, porque aún sigue restaurando mi vida, Dios. Gracias, Jesús. En el libro de Lamentación, capítulo 3, versos 22-23, dice, nuevas son sus misericordias en cada mañana. Nuevas son. Y lo digo por experiencia. Versículo 6, en mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido. Aquí David confiesa su error, la autosuficiencia. En mi prosperidad, dijo. Allí confiesa su error. Y aún dice, no seré jamás conmovido. A veces, hermanos, en un sentido espiritual, el peligro no es la prueba, sino el orgullo en la prosperidad. El orgullo, hermanos. Cuando allí nuestro ego crece, como pudimos ver en historias como por ejemplo Nabucodonosor, dijo, yo con mi fuerza he logrado todo este imperio, como diciendo, esto todo es mi gloria, porque eso pasa en el ser humano, de allí se jacta en la prosperidad y se olvida que hay un Dios, se olvida que hay un pueblo que está orando por su vida, que está clamando a Dios por su alma, por su familia. Vemos en el versículo 16 de Proverbio, cuando dice versículo 18, capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Que Dios nos ayude, mis amados, que Dios tenga misericordia. Versículo 7 dice, porque tú, Jehová, con tu furor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. Mira, hermano, cuando Dios escondió su rostro, David entendió que su seguridad no estaba en su fuerza. Qué tremendo, hermano, cuando el ser humano se da cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios, hermano, necesitamos continuamente de Dios. Necesitamos que Dios esté en nuestras vidas. Hermano, espiritualmente la turbación nos recuerda que dependemos totalmente de la presencia de Dios. Si vemos históricamente en el Antiguo Testamento,
El mismo Moisés, aquel líder que fue levantado, que después en su niñez fue librado de la mano del faraón para matar a todos los niños. Dios, mira hermano, Dios preparó ese varón. Y ese varón dijo: Señor, no me saques de este lugar si tu presencia no va conmigo. Cada uno necesitamos la presencia de Dios. Versículos 8 y 9, David clama y presenta argumentos delante de Dios. Vemos, hermano, que esto revela la intimidad. David no ora religiosamente, sino con relación. Cuando hablamos con otra persona, cuando hay una relación de un compromiso, de un trabajo, hay otra forma de expresar, hay otra forma de hablar. En el Isaías capítulo 38, su versículo 18 y 19, el muerto no puede alabarte. Por eso es que, en un sentido, hermanos, ¿qué provecho hay en mi muerte? Esto revela la intimidad. David no ora religiosamente, sino con relación. Por eso, hermanos, es importante orar con sabiduría. Versículo 10, oye Jehová y ten misericordia de mí. El clamor cambia de argumento y de humildad. Cuando dejamos de justificarnos y pedimos misericordia, el cielo se abre. El cielo se abre. Cuando humildemente nos humillamos, nos reconocemos delante del Señor. Cuando allí, hermanos, reconocemos que, como dijo el mismo Jesús, separado de mí nada podéis hacer, y claramente es así. Nada puede hacer el ser humano. Por eso es que debemos justificarnos. Cuando dejamos de justificarnos, y allí es donde pedimos misericordia. Versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. Hay una transformación total allí, hermano. Cuando habla sobre el cilicio, representa el duelo y la humillación. Dios no solo consuela, sino que transforma. Recuérdalo siempre. No es que Dios ya te consoló y listo, se terminó. No, Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacerte otra persona en cual tú realmente puedas ver y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Isaías capítulo 61, versículo 3, óleo de gozo en lugar de luto. Óleo de gozo. Qué momento tan hermoso es cuando allí creemos en este Dios. Versículo 12 dice, para que cante mi alma y no esté callada. Mira, hermano, el propósito de la restauración es adoración continua. Hermano, cuando Dios restaura nuestra vida, no podemos parar de adorar su nombre. No podemos parar de servirle a Dios. No podemos parar de hacer su obra. A pesar de lo que estemos pasando, el momento más crítico, mira, hermanos, la adoración es algo que nos ayuda, ¿no? Y entendemos que Dios se está restaurando. Por eso es que espiritualmente Dios te levanta para que tu vida sea testimonio. Hermanos, qué tremendo cuando vemos personas restauradas. Qué tremendo cuando vemos matrimonios restaurados. Qué tremendo cuando vemos siervos de Dios que estaban allí apartados y hoy están siendo restaurados por Dios. Cuando deja que Dios restaure su vida, cuando Dios entiende que Dios es el único que puede restaurar y que allí debe ser un paso, la persona debe ser un paso muy importante. Quizás de pedir perdón, quizás pasar por esa humillación. ¿Para qué, hermano? Para que nuestra vida sea exaltado, pero en Dios, no en la persona del otro, no,
en Dios. Porque allí es donde reconocemos totalmente la grandeza de nuestro Dios. Y allí, hermano, cuando nosotros empezamos a adorar, y adorar no es solamente cantarle a Dios, hermanos, adorar es, aleluya, expresar lo que está en tu corazón, en gratitud a nuestro Dios. Adorar a Dios, hermanos, implica no solamente cantar, sino que hablar de su palabra. Y cuando realmente Dios restaura, hermanos, tenemos una libertad profunda, donde lo que realmente antes no hacíamos o no sentíamos, podemos sentir aún el 100% de la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué, hermano? Porque allí es donde nuestro testimonio es sanado. Nuestra vida es sanada espiritualmente. Y el testimonio de nuestra vida es tremendo. Por eso es importante. Por esto es que, hermanos, la prueba no es el final. La disciplina es momentánea. Pero entendamos que el favor de Dios es más fuerte que el juicio. Entendamos que la noche no es eterna. Podamos entender que Dios transforma duelo en danza. Dios lo hace de esta manera. El Salmos 30, hermano, muestra un proceso espiritual en 4 etapas. Orgullo no es prosperidad, disciplina y turbación, clamor y arrepentimiento, restauración y adoración. Por eso es que debamos comprender lo que realmente muchas veces Dios habla en nuestras vidas. Por eso es que vemos en estos tiempos, hermanos, donde vemos que hay personas que están en la noche, ahora mismo, siendo de día. Pero Dios declara la mañana, que Dios declara que la mañana viene. No importa cuán profundo fue el pozo, la exaltación viene del Señor. Qué hermoso es Dios, hermanos. Hermoso es nuestro Dios porque Dios es el que prepara todas las cosas. Pero cuando realmente, hermanos, nos arrepentimos, no volvemos más hacia atrás. No, avanzamos hacia adelante. A continuar nuestra vida hacia adelante. Por eso en esta hora pueda realmente comprender estos tiempos finales en cuál estamos viviendo. Tiempo decisivo, no un tiempo de que vamos a ver qué pasa o vamos a probar. No, Dios no es una hamburguesa. Dios no es un pancho, para decir vamos a probar qué pasa. No, es una decisión tuya, no es la decisión de Dios. Es la decisión tuya en cuál debes tomar para con Dios. Muchas veces escuché decir, bueno, voy a probar a ver qué pasa con Dios. No, Dios no es probar. Ciertamente su palabra dice que Dios no se puede negar a sí mismo, claro que sí. Pero hay algo, hermanos, que debemos tomar esa decisión de servir a este Dios. Servir a este Dios con gozo, con alegría, saber que siempre Él está para hacer su buena obra. Esperando que este salmo abra tu corazón, abra tu entendimiento y que puedas comprender que todas estas cosas, cuando realmente estás en prosperidad, que tu orgullo no crezca. Y cuando estés en disciplina, que no haya una turbación en tu vida. Cuando te vayas a clamar, que haya un arrepentimiento ante Dios. Un arrepentimiento genuino, decisivo para con Dios. Cuando entiendas que Dios está restaurando tu vida, no dejes de alabar a Dios. No dejes de exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a agradecer a Dios por esta oportunidad que Dios me permite poder estar compartiendo su bendita palabra en esta tarde. Padre, mi alma te alaba, Dios, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, Dios. Dios mío, gracias,
por darme este tiempo de estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque es bueno tu nombre, es bueno, Dios, glorificar. Es bueno, Dios mío, Señor, lo que tú estás haciendo por medio de tu palabra, porque sé, Padre, que tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú deseas hacer con cada vida que escucha esta palabra. Mi amado Dios, gracias por permitirnos una tarde más, tarde-noche más de estar en tu presencia, Padre mío, para darte la gloria, la honra a ti, Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Muchas gracias, Dios, por darme este momento, que realmente tú bendigas a este pueblo, Dios, a esta emisora, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Que Dios bendiga, Dios bendiga a toda la conexión de Radio Cristo Vive, allí en nuestro mano. Muchas bendiciones, que el Señor continúe bendiciendo a través de la emisión de Radio Cristo Vive. Quien les saluda es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina.